presentamos nuestro amigo Daniel Bacheto. Un día te voy a proponer escuchar completo a Inti Illimani, a Quilapayún, a Víctor Parra, bueno, a todos los músicos latinoamericanos que sonaban en una época que tenía que ver justamente con los cambios sociales, principalmente en la década de los 60, los 70, y que siempre nos remite a luchas sociales, a luchas populares y lo que era en aquel momento la liberación de nuestros pueblos, se charlaba sobre, se debatía sobre esos temas. Pero eso lo vamos a dejar así como en el tintero para alguna vez retomarlo. Daniel, un gusto poder saludarte. Yo por ahí me voy del el eje de la charla, pero bueno, es propio de las personas mayores, ¿vio? Usted tiene que comprender eso. Bueno, un gusto poder saludarlo. ¿Cómo anda? Muy bien, Aldo, un gusto como siempre compartir con vos. Eh, sí, lo que vos decís es sería interesante poder abordarlo en algún encuentro, ¿no? Lo que solamente dejo dicho es que el vocabulario político, viste, sufre cambios importantes y que son significativos, ¿no? Para el análisis, ¿no? La borradura o la desaparición de ciertos términos, de ciertos conceptos, por ejemplo, lo que vos dijiste, ¿no? La palabra liberación iba asociada estrechamente a la palabra dependencia. Entonces, de alguna manera, Era un par eh, dialéctico. sí, exacto, sí, la desaparición de una conllevó la de la otra, ¿no? El hecho de que no se hable más de dependencia, esto prácticamente no existe. Basta recorrer el discurso de nuestro presidente, ¿no es cierto?, de ayer, tan importante, su último discurso antes de terminar su gestión, donde estoy seguro que la palabra dependencia no aparece ni una sola vez. Voy a revisarlo, pero apelando nomás a mi memoria, en otros tiempos esto no sería así, en los Y, años 70, ¿no? y O figuraba hasta, 60. hasta en los frentes. Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Fíjate Sí, vos, en sí, el sí, año sí. 73, ¿no? Y esto nos remite también que ya uno tiene unos años y que la historia no lo ha leído, la ha vivido, ¿no? Y bueno, la conoce la ha atravesado a lo largo de todos estos años, ¿no? Exactamente. Bueno, de alguna manera, bueno, ahora es un signo de la época, ¿no? La inexistencia de, por lo menos en nuestra sociedad, de ideologías fuertes que planteen cambios profundos, transformaciones profundas de la sociedad. O las que existen son una expresión minoritaria electoralmente, ¿no es cierto? O con un sentido totalmente light, porque hablar de revolución, hablan de revolución tecnológica, hablan de revolución social, pero no en los términos que pensábamos en aquella época, lo que significaba un cambio de estructuras sociales, ¿no? En términos casi Exactamente. El marxistas, ¿no? cambio, el cambio estructural, exactamente. Bueno, vos apelaste, pero bueno, tendríamos que ir a la CELAC, a la teoría de la dependencia, ya muchas cosas, ¿no? Bueno, Vamos a la CELAC, yo dije a la CEPAL, quería decir, bueno. a los estudios de la CEPAL sobre la dependencia estructural. Bueno, yo te quería proponer retomar brevemente algo que me parece que es de suma importancia de aquí para adelante, eh, y que fue muy poco trabajado, muy poco analizado en los medios cuando ocurrió. Y me refiero a la séptima cumbre de la CELAC, ¿no? Que es el agrupamiento, como sabemos, de 33 naciones, ¿m?, de América Latina y el Caribe, ¿no? La conferencia de estados de América, latinoamericanos y del Caribe, donde están todos absolutamente los del hemisferio, con la única excepción de Canadá y Estados Unidos, ¿no? O sea, es el único ámbito donde están todos, excepto Estados Unidos y Canadá. Porque la OEA, como sabemos, es algo mucho más antiguo, viene de fines del siglo XIX, fue creada en gran medida en Washington y por iniciativa de Estados Unidos, y Estados Unidos es el que tiene de alguna manera la voz cantante en los asuntos de la OEA. Pero justamente la CELAC, ¿no es cierto?, que la séptima cumbre se realizó en Buenos Aires, como sabés,
24 de enero de este año y que Argentina entregó la presidencia pro tempore que había ejercido, eh, fue muy importante. Fue muy importante porque de alguna manera considero que la CELAC es, después de la independencia y después de la creación del Mercosur, es el hecho más trascendente para la historia y también para el presente de nuestras naciones en la región, ¿sí? En el subcontinente. Le asigno una enorme importancia, porque de alguna manera lo que, primero veamos un poco cómo surge. Nosotros, bueno, digamos, la CELAC surge de alguna manera también como un intento de formar un bloque regional contrahegemónico. En diciembre del 2011 hay una reunión en Caracas, ¿no? Todavía estaba Hugo Chávez, ¿no? Y de alguna manera, 2011, fíjate, nosotros veníamos en la región de las experiencias neoliberales, ¿no? Que habían sido catastróficas para los países de la región y en algunos casos con estallidos sociales importantes, como fue en Venezuela el Caracazo, ¿no es cierto? Y bueno, podríamos mencionar otros, que justamente fue lo que permitió encumbrar a figuras como Chávez, ¿no es cierto? Yo quiero decir que toda la región habían llegado al gobierno, ¿no es cierto? Nosotros veníamos del 2001, 2000, el 2000, 2001, el que se vayan todos, el default, etcétera. O sea, procesos de mega endeudamiento, procesos de verdadero hundimiento de los indicadores sociales, económicos, en los países de la región, producto de las políticas neoliberales que venían impulsadas desde los años 90 en adelante. Entonces hubo una reacción, de alguna manera popular, y la llegada al poder de presidentes como, bueno, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina. Entonces, esa confluencia de gobiernos que eran de diferente índole, no eran todos igual, ¿no es cierto? Pero que podemos caracterizar genéricamente como gobiernos nacional populares o populistas, como dicen algunos, a mí no me gusta, pero bueno, nacional populares o de izquierda, el caso clarito Chávez, ¿no? Que plantea el socialismo bolivariano, o el MAS en Bolivia con el movimiento al socialismo de Evo Morales y el MAS. ¿No es cierto? En otros casos no, Lula, nosotros más un nacionalismo con tinte social, pero sin llegar a ser un gobierno netamente de izquierda. Pero quiero decir, esa confluencia de gobiernos con estas características le va a dar mucho aire, digamos, a esta iniciativa de formar un foro, un ámbito donde buscar concertación de políticas, ¿no es cierto?, como bloque en el ámbito regional y en el ámbito internacional. Y en ese intento, hay que decirlo, la figura de Chávez y de Venezuela va a ser muy protagónica, va a ser uno de los fogoneros, digamos, fundamentales de esta iniciativa. Digo esto porque es de estricta justicia mencionarlo, eh, aunque sé perfectamente, ¿no?, que mencionar a Venezuela o a Chávez o al chavismo en Argentina y en ciertos ámbitos parece que es, no sé, como nombrar al demonio, ¿no es cierto? Pero, y bastaría para que me censuren, por ejemplo, o me tilden de cualquier cosa. Pero solamente lo que quiero destacar es el protagonismo que tuvo Chávez en impulsar el proceso de integración y de creación de ámbitos de concertación de políticas a nivel de la región. La CELAC fue uno de ellos y para mí es extremadamente importante. No, y además Ahora, reivindicando dos cuestiones que tiene fundamental en Latinoamérica, la figura de San Martín y Bolívar, ¿no? Como los grandes impulsores de la independencia de nuestros países. sí, ni hablar. Bueno, justamente, ¿no es cierto? Por eso mencioné el 2011, porque el 2011 y, y la reunión, un poco el lanzamiento en la sociedad de este espacio en Caracas tuvo que ver o fue coincidente con el bicentenario de la independencia de Venezuela. O sea, no fue casual. Fue un momento simbólico muy importante. Ahora bien, la CELAC fue precedida por otras acciones
de grupos de países que iban en esa dirección, aunque no tuvieron tanta trascendencia. Una de ellas fue la creación del ALBA en el 2004, justamente la Alianza Bolivariana, ¿no es cierto?, de los pueblos, que tuvo, por supuesto, como principal eje la alianza de Cuba y Venezuela, a la que se fueron sumando otros países, el caso de Bolivia, de Nicaragua, ¿no es cierto? Y algunos estados muy pequeños del Caribe. Eh, pero quiero decir, el ALBA surge en el 2004 y va a ser, de alguna manera, también en esa fecha cuando se lanza, digamos, la Comunidad Sudamericana de Naciones, que en el 2008 se va a empezar a llamar UNASUR, ¿no es cierto? O sea, en el 2008 aparece la UNASUR. Pero ya la UNASUR, si bien sigue siendo importante el papel de Venezuela, el impulso fundamental va a ser de Brasil. Lula va a apostar muy fuertemente a la UNASUR y va a tener ahí también un protagonismo muy importante la Argentina con Néstor Kirchner, la figura de Néstor Kirchner, que inclusive lo va a llegar a presidir a la UNASUR. ¿Por qué digo esto? Porque nos marca una cuestión desde el punto de vista de la geopolítica que es muy importante. Entonces, si vos te pones a ver un poco la geopolítica brasileña, que es la más importante de todos nuestros países, porque es el país indudablemente más decisivo para nosotros, desde el Barón de Río Branco para adelante, Itamaraty, o sea, la Cancillería y la diplomacia brasileña, más que de América Latina, el eje para ellos es Sudamérica. O sea, Brasil, desde el momento que, o sea, los pensadores geopolíticos de Brasil, sean civiles o militares, los estudiosos de esta temática, Han tenido una desde que continuidad más allá de las cuestiones circunstanciales de la política brasilera. Han definido en la absolutamente Cancillería un perfil que lo ha marcado y lo ha continuado. tienen una línea que es coherente y que ha sufrido muy pocas oscilaciones, ya vamos a mencionar algunas, una de ellas fundamentalmente con la presidencia de Bolsonaro, pero prácticamente no ha tenido cambios importantes de orientación y es muy coherente, mucho más coherente que nosotros. Pero yo decía, ¿por qué Sudamérica es el objetivo central de Brasil? Porque desde que se forma el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, que se llama, de América del Norte, que integra Canadá, Estados Unidos y México, Brasil considera que México entró en la órbita de la dependencia de Estados Unidos de manera, digamos, insuperable, digamos, ¿no es cierto? De una manera definitiva. Y entonces, eh, ahí se plantea una diferencia importante que se ve en la actualidad, inclusive en esta cumbre la última cumbre de la CELAC, no vino López Obrador, ¿no es cierto? Vino su canciller Ebrard, una figura muy importante de Morena, que puede llegar a ser el sucesor de López Obrador o es uno de los precandidatos a sucederlo a la presidencia de México, pero el planteo de López Obrador es diferente. El planteo de México, la figura de López Obrador, es la integración de todo el hemisferio occidental, como dicen los yanquis, o sea, de toda América, en un solo gran este, mercado o espacio, o sea, incluyendo a Canadá y Estados Unidos. Esto es muy problemático, ¿no es cierto? Y es muy peligroso también. Pero como ellos ya están integrados, digamos, a Canadá y Estados Unidos, no me extraña que apuesten por esa iniciativa que de alguna manera les permitiría contrabalancear o poder incluir a naciones que podrían tener posiciones más cercanas a la de México y contrabalancear el poder del polo anglosajón, Canadá, Estados Unidos, del NAFTA, ¿no es Sí, cierto? yo me acuerdo de al carajo, ¿no? Alca, que se vaya al carajo, porque era también en el momento, en el contexto de esto, ¿no? De conformar la alianza con los Estados Unidos, algo que se le rechazó aquí en Mar del Plata y que, bueno, fue algo que Estados Unidos le golpeó fuerte en esa propuesta. Sí, en el 2005, en Mar del Plata, ¿no es cierto? Eh, Pero justamente ahí lo que quedó expresado fue más la posición de Venezuela, Argentina y Brasil, que
Si nosotros nos integramos con Estados Unidos y Canadá en en un espacio donde se eliminen las barreras arancelarias y demás y circulen los bienes, las mercaderías y los servicios libremente, obviamente que las empresas estadounidenses y canadienses que tienen una magnitud, son empresas que juegan globalmente, tienen digamos, los bancos, por ejemplo, el poder financiero, arrasarían con las empresas nuestras. Entonces, Brasil, que además no nos olvidemos de la geografía, por eso geopolítica, ¿no? Por la geografía. Brasil tiene frontera con todos los países de Sudamérica, excepto con Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, y con Chile. Y O sea, Chile. tiene frontera directa con dos países, con todos los países, excepto Ecuador y con Chile, y con 7 u 8 forma parte de la cuenca amazónica, ¿no es cierto? O sea que tienen un interés muy fuerte en ese enorme espacio que a futuro, digamos, va a ser muy disputado, digamos, por los recursos que alberga, por la importancia que tiene desde el punto de vista climático, ¿no es cierto? Bueno, de la biodiversidad, del agua. Entonces, Brasil, por eso te digo, la diplomacia brasileña, y por eso Lula le puso tanta ficha a la UNASUR, Brasil pone foco en la integración sudamericana más que latinoamericana. Entonces le pone más ficha a la UNASUR más que a la CELAC. De todas maneras, está de vuelta en la CELAC, porque hay que decir que el Bolsonaro, digamos, retiró a Brasil de la CELAC, así como Macri retiró a la Argentina de la UNASUR y prácticamente dejó en el freezer la CELAC también, ¿no es cierto? Y lo mismo hizo Lenín Moreno cuando llegó a la presidencia de Ecuador. Es decir, este proceso de integración que se dio a partir del 2011, como te digo, de la CELAC, y después la UNASUR, que venía desde el 2008, es tan peligroso, es considerado tan peligroso por el Departamento de Estado de Estados Unidos para sus intereses, que los norteamericanos se dedicaron a, digamos, a de alguna manera revertir esa situación, ese empoderamiento de la región, y lograron, como sabes vos, porque tuvieron intervención decisiva en eso, sacar a Lula de la carrera por la presidencia y que llegue Bolsonaro, ¿no? Por medio de la utilización de la justicia. Eh, Lograron que llegue Macri a la presidencia de la Argentina, ¿no? Utilizando el caso Nisman y todo tipo de estrategias. Y lograron, digamos, que Lenín Moreno se dé vuelta, ¿no es cierto? Y se abrace con Donald Trump y con Estados Unidos, después de haber sido vicepresidente y candidato de Correa. Entonces, revirtieron la situación política en dos países que son los más importantes, Argentina y Brasil, y de esa manera, la UNASUR hoy en día prácticamente está disuelta, digamos, no funciona, y la CELAC sigue existiendo porque se sostuvo fundamentalmente por la acción de algunos países, entre ellos Argentina, de manera mucho más debilitada, pero ahora se vuelve a fortalecer con la vuelta de Brasil en la figura de Lula. Entonces vemos cómo en la historia política de Latinoamérica se dan corsi y ricorsi, ¿no? Avanzamos en una dirección, viene el chirlo del norte, ¿no es cierto? Retrocedemos, volvemos a avanzar y así, ¿no? En un Vaya a contexto saber de grandes bloques, vos hablabas siempre de los bloques geopolíticos a nivel internacional y bueno, no podemos dejar de pensar que también América Latina se puede convertir en un bloque político, económico y social que pueda trascender y tener una importancia fundamental por los recursos, por las potencialidades que cuenta, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con las apetencias de Estados Unidos, Canadá, principalmente en tema minería, recursos naturales, una serie de cuestiones que si no hacemos fuerte, perderían ellos esos recursos y esa posibilidad de que siempre nos sacaron para crecer ellos en detrimento de nuestros países. Así es, Aldo, y podemos ir cerrando con eso que dijiste, pero yo pienso que la disputa que se está dando en el mundo, que es obviamente por si seguimos en este viejo orden ya
que hace agua por todos lados, de la posguerra, ¿no es cierto?, de este orden del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio que creó Estados Unidos, de las Naciones Unidas, que no, como dice López Obrador, es un florero, no sirve para nada. Digamos, prácticamente de este desorden internacional en el que nos encontramos, si logramos avanzar hacia un orden multipolar, que es lo que están planteando fundamentalmente las naciones del sur global y todo el mundo africano, el mundo asiático, etcétera, está planteando la necesidad de ir a un orden multipolar. América Latina, los países de América Latina aislados, no vamos a tener ninguna, vamos a ser totalmente irrelevantes, ¿no es cierto? Entonces, la única forma de poder sentarse en ese escenario es con un bloque, ¿no es cierto? Un bloque donde de alguna manera fijemos algunos denominadores comunes, mínimos, pero que sean importantes, ¿no es cierto? Como uno de ellos fundamentalmente, que se va a hacer con nuestros recursos naturales, con los commodities, con la energía, que nosotros somos grandes. Venezuela es el que tiene las mayores reservas de petróleo, digamos, estudiadas en el mundo, Venezuela. Nosotros somos la segunda o tercera reserva de gas, Vaca Muerta, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, entonces, y hay otras energías alternativas en las que somos también muy, muy fuertes. Entonces, esto es algo fundamental. Si no generamos un fortalecimiento de estos ámbitos para concertar políticas, y bueno, estamos condenados a la insignificancia, digamos, y a sufrir las políticas y las decisiones de los bloques o de las grandes potencias que hay en otros continentes, ¿no? No estaríamos condenados al éxito, como dijo Dualde, sino al fracaso, si no, no revertimos, no pensamos en algo que sea salvarnos entre todos y no como no han querido separar y dividir, que es la forma que la burguesía desde la época de la independencia hasta ahora ha tratado de sostener, porque es la única manera de dominarnos. Y creo que esto también tenemos que pensarlo con esas características. Bueno, Daniel, como siempre, interesante que nos ayudes a pensar en este mundo globalizado, en este mundo que tiene que ver con los países latinoamericanos y principalmente con los principios y la forma de entender que podemos marchar a sociedades mucho más igualitarias y mucho más equitativas que la que tenemos si nos damos cuenta que podemos trabajar juntos. Creo que esa es la reflexión. No sé si te parece a vos, porque yo trato Totalmente. de pensar Primero, juntos. primero, nadie está condenado al fracaso ni al éxito. Los países tampoco, ¿no? Nadie está condenado de antemano. Pero los partidos hay que jugarlo, como se dice en el fútbol, ¿no? Y podés ganar, perder o empatar. Ahora, yo creo que, como vos decís, el desafío es ese, ¿no? Poder utilizar nuestra riqueza, que existe desde siempre, ¿no es cierto? Ya en la etapa colonial fue explotada nuestra riqueza de una manera extraordinaria por las potencias coloniales. Pero bueno, se trata de romper con esas cadenas de una explotación de nuestra riqueza que no sirve para el bienestar de nuestros pueblos y para el desarrollo armónico de nuestras sociedades. Entonces, de eso se trata, pero tenemos que integrarnos, de Ah, eso no tengas la menor duda. es condición necesaria y suficiente para comenzar a pensar y a caminar juntos. Daniel, muchas gracias, un abrazo grande y como siempre, muchas gracias por tu especialización en esto y tu capacidad para compartir con nosotros. Un abrazo grande. Chao, hasta la próxima, un abrazo.